Buenas noches, bienvenidos a su programa, el de la información de la iglesia local, de la iglesia particular de Santander, Caminando, que es iglesia. Hace 15 años, con motivo del Año Universal Jubilar del Señor, pues se puso en marcha una iniciativa en nuestra diócesis de Santander, pues muy loable, la lectura de la palabra creyente de Dios. Hasta el punto ha dado sus frutos que incluso en otras diócesis españolas se ha asumido también este proyecto y se está desarrollando. Por eso tenemos aquí al director responsable del servicio bíblico diocesano, al sacerdote y también rector del seminario de Corbán, Juan Valero. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, señor. Explícanos qué es la lectura creyente de la palabra de Dios. Bueno, es esa experiencia que, como tú bien has indicado, se comenzó como preparación al año jubilar 2000 y que, inspirándose en lo que se conoce como la Lectio Divina, pues se trata de hacer una aproximación a la palabra de Dios desde una forma orante, sintonizando con la vida, de tal manera que sea esa luz que nos ayude vivencialmente a celebrar nuestra propia existencia. Además, esta iniciativa engloba a muchos fieles de la región. ¿Cuántos más o menos pertenecen a los grupos de lecturas creyentes? Bueno, la verdad es que está difuminado por toda la geografía diocesana, de tal manera que en buena parte de las parroquias hay algún grupo de la lectura creyente de la palabra de Dios, tanto desde la ciudad como desde el ámbito rural. Tengo entendido que unas 2.500 personas de la diócesis pertenecen a alguno de los grupos de lectura creyente que hay diseminados. Sí, efectivamente. En torno a ese número, en este momento contamos con ellos, y también tener en cuenta que el grupo de los animadores, porque cada grupo tiene un animador, que es el que coordina ese grupo, la lectura, pues en este momento oscilan entre 230 y 240 animadores, que todos los años, por el mes de septiembre, nos reunimos en el seminario de Corbán para preparar esa lectura que a continuación durante el año se va a realizar. Que son, acaban de ser esas jornadas, sirve un poco para verse las caras, pues para tener una puesta en común y sobre todo pues para seguir caminando en la introspección de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante la lectura de la palabra del Señor? Bueno, es fundamental, tan importante como el hecho de tener que alimentarnos como seres humanos cada día. Nuestra fe tiene que ser alimentada y el Concilio Vaticano II nos recuerda, ¿no?, que hay una doble mesa, diríamos, en nuestra vida cristiana, la mesa de la Eucaristía y la mesa de la palabra de Dios. Es un alimento vital porque incluso recordando algunas palabras de San Jerónimo, él afirmaba que el desconocimiento de Jesucristo, el desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Jesucristo. Y por lo tanto no podemos vivir nuestra fe si no es en estar entroncado en ese vivenciar a Jesucristo. Y la palabra de Dios nos conduce a Él. Sí. Hay que decir también que a lo largo de estos 15 años, porque vosotros empezasteis 3 años antes del año jubilar del 2000 del Señor, para comenzar a celebrar pues, o a entrar en cada una de las realidades de la Trinidad. A lo largo de este tiempo, ¿en qué libros y partes de la Biblia pues, habéis abundado sobre su contenido? Bueno, hemos hecho un recorrido por toda la Sagrada Escritura, tanto por el Nuevo como por el Antiguo Testamento, en los núcleos más fundamentales de lo que expresa, diríamos, la historia de la salvación. Ahora hemos tenido también un ciclo que fue muy hermoso, donde hicimos la lectura creyente de la palabra de Dios cada domingo, de tal manera que eso ayudaba a preparar el domingo, el día del Señor. Ahora, en esta última etapa, hemos abierto un nuevo ciclo de 3 años en el que vamos a hacer un recorrido por todo nuestro credo, haciendo una síntesis de nuestra fe.
Por eso, este primer año iniciamos ese recorrido por el Antiguo Testamento, descubriendo cómo Dios es el creador del universo, de la vida, es liberador. Luego, el segundo año será nuestra fe en Jesucristo, redescubriendo toda la dimensión salvadora de Jesucristo, y después el tercer año será en torno al Espíritu Santo y la Iglesia, que con lo cual, como digo, sintetiza nuestra fe. La mayoría de las personas que se han agrupado o que han participado, que participan en algún grupo de lectura creyente, han llegado sin tener un conocimiento de erudición sobre los contenidos que cada año y temas que cada año se van proponiendo. Cuando han tenido experiencia de la palabra de Dios, cuando han conocido la significación, el entorno en el tiempo en que aquellos libros se escribieron, la intencionalidad, la experiencia, en definitiva, de ponerse en contacto con la palabra de Dios y profundizar y meditar, ¿qué dicen las personas? Bueno, primero que les resultaba un mundo absolutamente desconocido. Estamos viendo que se va redescubriendo, diríamos, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y para muchos es casi el primer contacto que están teniendo así de una forma directa. Pero, en definitiva, les resulta entusiasmante el descubrir que esa palabra les está diciendo mucho para celebrar su propia vida. De tal manera que cuando esto se pensó para preparar el año jubilar, y es la misma gente, los mismos grupos, quien nos animaron a nosotros y nos pidieron que siguiéramos en esta dinámica porque era importantísima para sus vidas. Nos has hablado que hay unos 230, 240 animadores en la diócesis que son, por así decirlo, si se puede emplear esta expresión, como los monitores de cada grupo, es decir, aquellos que tienen una formación previa, que la han recibido a través del servicio bíblico diocesano, y ellos lo que hacen es impartir esa formación al resto de las personas que forman el grupo. ¿Cómo es la preparación de estas personas, de estos animadores, y qué tipo también de fieles son? Bueno, es gente común, no son especialistas en Sagrada Escritura, pero ellos sí asumen la tarea, a ellos se les transmite una formación de animación dinámica de grupo y luego a la vez de algunas claves de la Sagrada Escritura. Ellos en realidad no van allí a transmitir una formación a los demás, sino ayudar a dinamizar el grupo de tal manera que sea el grupo el que vaya expresando aquello que la palabra de Dios le va diciendo. Por lo tanto, diríamos, no es un maestro que enseña a otros, sino alguien que coordina y ayuda para que el grupo como tal, cada una de las personas, pues vayan transmitiendo aquello que experimentan a la luz de esa palabra de Dios. De hecho, no es una idea de especialistas o de una clase de Biblia, sino que todos, partiendo de la vida, y todos tenemos experiencia de la vida, pueden comunicar lo que experimentan a la luz de la palabra de Dios. En la diócesis, quiero decir, y en el ámbito ya más rural de la región, también hay bastantes grupos constituidos, ¿no? Sí, a través de toda la geografía diocesana. Estoy pensando, pues qué sé yo, desde poblaciones hasta el Valle de Buelna, en cualquier lugar en la ciudad, pues están extendidos, gracias a Dios, estos, y con el deseo de que se extiendan cada vez más. No cabe duda de que la Biblia tiene una capacidad todavía de enganchar en el corazón que atrae a las personas. Y supongo que de los frutos de entrar en contacto con la palabra del Señor, meditarla, profundizar, supongo además que se mejorará considerablemente la vida espiritual de las personas, incluso que redundará en la participación luego parroquial, en dar un poco más de vida a la fe de las personas, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, acercarse a la palabra de Dios significa conocer a Jesucristo, y ese conocimiento implica que en Él vivimos el don de la salvación, el don de la vida, pero a la vez también es un auténtico compromiso. Siempre que nos acercamos a Jesucristo, sabemos que eso nos compromete en el ámbito eclesial, en el ámbito social, en el ámbito humano, y este proceso que están haciendo no cabe duda de que les induce
pues a comprometerse más en la parroquia o allí donde, como auténticos testigos de Jesucristo. Antes decíamos a nuestros televidentes que Juan Valero es el responsable del servicio bíblico diocesano. Y queríamos preguntarte que nos explicaras qué es. Bueno, es un departamento de allí de los servicios que presta el obispado para justamente coordinar todo este movimiento, todo este servicio pastoral de la diócesis, pues para que siga adelante prestando el servicio necesario de infraestructuras en todos los sentidos, pues para que esta actividad pastoral continúe. Por lo tanto, ahí hay una oficina en el obispado donde se puede acudir y desde donde pues vamos motivando a los grupos, a los animadores, etcétera, pues para seguir adelante en esa tarea. Sí. Por eso es interesante conocer que si alguna persona pues oye esta oferta de nuestra Iglesia diocesana y desea participar en alguno de estos grupos, ¿qué le aconsejarías tú que hiciera? ¿Dónde puede acudir? Bueno, puede acudir aquí en el obispado, como digo, lo mismo que hay la delegación de catequesis o cualquier otra delegación, está también lo de la palabra de Dios, pero lo más directo es acercarse a su propia parroquia y sin duda allí le informarán y le ofrecerán la posibilidad de integrarse a alguno de los grupos que hay. Decíamos que este año se cumplen 15 ediciones en que habéis desarrollado esta iniciativa de la lectura creyente de la Palabra de Dios. Con motivo de esta cifra un poco redonda, recientemente efectuasteis una peregrinación diocesana encabezada por nuestro obispo a Tierra Santa, pues para pisar los lugares por donde nuestro Señor Jesucristo pues desarrolló su vida, sus obras y su mensaje. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues la verdad es que ha resultado muy gratificante esta experiencia porque la verdad después cuando se ha regresado la gente se ha quedado con el ánimo de volver en otra ocasión si hay oportunidad. El Papa Pablo VI, él afirmaba que una peregrinación a Tierra Santa es acercarnos al quinto evangelio y yo creo que es así. Sobre todo ayuda a fijar los textos, los acontecimientos más fundamentales de donde ha brotado nuestra propia fe y entrañablemente no cabe duda de que pasar geográficamente, por donde pasó nuestro Señor Jesucristo, yo creo que para nosotros es un impulso en el crecimiento de nuestra fe. Sí. Además que al menos 3 religiosos nacidos aquí en Cantabria se encuentran en los lugares santos, ¿no? Sí, así es, en distintos lugares. Esto es algo que se desconoce, pero que sin embargo es importante. Que tengamos allí, bueno, pues unas personas que han nacido en nuestra diócesis, que estén de responsables en lugares de tanta significación para el cristianismo, para la Iglesia, yo creo que nos debe de dar pues a todos gozo, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, ellos forman parte de las comunidades de los franciscanos, guardianes de estos santos lugares, y no cabe duda de que, bueno, a nosotros nos resulta así un poco más familiar también acudir allí. Sí. ¿Y cómo están ellos allí? Porque siempre sabemos que Tierra Santa es un lugar donde hay dificultades, donde a veces los problemas hacen que tengan que vivir pues épocas de escasez, incluso de penuria. ¿Cómo afrontan ellos su vida diaria allí? Bueno, ellos esencialmente viviendo desde el servicio que están prestando, que la Iglesia les ha pedido, de guardar esos lugares que para nosotros son tan sagrados y testimoniar con su presencia pues el rostro vivo de Jesucristo precisamente allí por donde pasó Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Yo creo que están prestando un gran servicio porque si no fuese por su presencia pues difícilmente podríamos hacer las peregrinaciones en los términos en que lo hacemos en este momento.